La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, le contamos, estuvo anoche aquí en Tolerancia Cero, ofreció disculpas luego de aludir con polémicos términos a los votantes oficialistas, pero acusó también de autocrítica de las coaliciones de gobierno. Y vamos a conversar sobre el tema con la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, muy buenos días, Frecia. Un gusto conversar contigo. Igualmente, bueno, primero, ¿qué le parecieron las declaraciones? Después entramos en las disculpas y en la reflexión que ha hecho la presidenta del PPD. Pero en primer término fue una entrevista bien dura, ¿no? La que leímos en el diario La Tercera ayer. Sí, a ver, aquí me parece que hay dos grandes cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Yo quiero valorar las disculpas y el reconocimiento del error por parte de la presidenta del PPD, pero creo que hay un evidente error de forma, es una forma completamente hostil, desafiante, y que creo que no se corresponde con la necesaria unidad que tenemos que tener hoy día desde el oficialismo. Pero en segundo lugar, respecto al fondo, me parece que alguien pueda afirmar que los derechos de las diversidades sexuales son leceras es una afirmación muy fuerte, muy violenta también, que desconoce la importancia de avanzar en medidas contra la discriminación e incluso desconoce la propia historia del Partido por la Democracia. No olvidemos que el PPD en los 90, creo, tiene una importante relevancia y rol en la agenda que tenga que ver con los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades sexuales, quizás la agenda de género, que de alguna forma se llama. Pero además creo que hay un error en el fondo porque el gobierno no ha abandonado una agenda social, como la llama Natalia en la entrevista, ni de mayoría. Creo que, por cierto, a la agenda que tenemos nos falta sintonizar con la ciudadanía, apurar el tranco de cumplir los compromisos programáticos para que los cambios que estamos impulsando lleguen a mejorar la vida de las personas. Pero creo que hemos dado pasos importantes para hablarle no al nicho, sino a personas que se ven beneficiadas con el aumento del sueldo mínimo, con el copago cero, con la disminución de un 32% del tiempo en las listas de espera, entre otras, muchas otras medidas que ha impulsado el gobierno. Entonces, me llama la atención también que se diga que el gobierno abandona una agenda de mayorías por parte de la presidenta del PPD, cuando al mismo tiempo parte de esos sectores dicen constantemente que hay que revisar el programa, que hay que repriorizar, cuando el programa y las reformas estructurales del presidente Boric, creo yo que apuntan efectivamente a cambios que le mejoren la vida a la mayoría de la población. Entonces, eso, me parece que hay varios errores de forma y de fondo, pero también lo que me parece más complejo es que este tipo de declaraciones destempladas nos llevan a enfocarnos en peleas dentro de la interna, peleas entre los partidos políticos que la verdad es que no le importan a nadie. Y eso, diputada, influye, por ejemplo, en esta autocrítica que de alguna manera usted también la hace, en que hay que apurar el tranco, por qué no se ha hecho, cree usted, desde el gobierno, más allá de que no tope, ¿no? Como con esta agenda para minoría, si se puede decir de una manera, versus para hablar para la mayoría, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tenemos que, y para eso lo importante acá es enfocarnos en que necesitamos la máxima unidad posible de las fuerzas oficialistas y todas las fuerzas de cambio del campo político y social para avanzar en reformas tan importantes como la reforma de pensiones, como encontrar un acuerdo por la reforma tributaria, como terminar con las deudas educativas y tener un nuevo sistema de financiamiento en la educación, pensando en demandas que son icónicas de alguna manera, o sea, con reformas que son icónicas de alguna manera del gobierno. Entonces, yo primero creo que necesitamos la máxima unidad para eso, y este tipo de peleas intestinas nos distraen del trabajo que tenemos que hacer para ello. Y en segundo lugar, creo que hay una falsa dicotomía que se plantea respecto a las diversidades sexuales y de género. Porque por una parte, bueno, nosotros tuvimos una mesa con organizaciones el año pasado por parte del gobierno, donde en el fondo las organizaciones del mundo de las diversidades sexuales fijaron prioridades. Y lo cierto es que a veces se entiende como que las diversidades sexuales fuéramos una parte del pueblo de Chile. Y las prioridades que salieron ahí de esas organizaciones sociales son las mismas que las del resto de la población. Seguridad por los crímenes de odio que vive nuestra población, por la discriminación en la calle, acceso al trabajo para poder sustentarse en una crisis económica que ha pegado a muchas personas, acceso a la salud, a la educación. Entonces, lo difícil aquí es combinar lo universal, derechos universales, con enfoques que tienen que ir adaptándose a ciertas poblaciones con ciertas barreras en particular. Y también, por otro lado, el gobierno ha avanzado en una agenda LGBTI. La ley José Matías, recientemente el Ministerio de Educación presentó también algunas orientaciones contra la discriminación, pero no ha sido central en ningún caso.
Y creo que me gustaría que quienes apuntan al gobierno por tener una agenda identitaria pudieran enumerar cuáles son esas agendas identitarias. ¿Es la ley de pago efectivo de pensiones? No lo creo, porque muchas madres en nuestro país se les adeuda la pensión de alimentos. Entonces, no queda claro a qué se refieren y pareciera ser una caricatura media vacía, ¿no? Entonces, y además creo que por ningún motivo, pese a que pueda ser más contracultural, el gobierno y el oficialismo tienen que abandonar una agenda que apunte contra la violencia y la discriminación que vivimos mujeres y diversidades sexuales. O sea, si la abandonamos porque ya nos saca puntos en las encuestas, me parece que tenemos un problema de convicción. Y ahí yo creo que hay que seguir empujando. Si ve eso le iba a preguntar, si ve muy distante entre las declaraciones que dio la presidenta del PPD respecto a este proyecto del gobierno. Le pregunto porque defienden mucho en el PPD, sobre todo sus fundadores, que fue uno o el primer partido en sacar algunos de estos temas de agenda de identidad de género, por ejemplo, por allá por los 90, ¿no? Ahora los ve muy lejanos al PPD con el gobierno. ¿Cuál proyecto te refieres en particular del gobierno? Ajá, sí, es que eso es lo que a mí me pasa. Yo no veo una gran distancia porque con las bases del PPD ni con la militancia del PPD, porque creo que los dichos de Natalia Piergentili, que fueron rebatidos por distintas autoridades dentro del PPD, por la propia vicepresidenta de la mujer, no representan el sentir mayoritario del PPD. Lo creo, y no representan la historia. O sea, si pensamos en María Antonieta Sá, en Adriana del Piano, que jugaron un rol relevante en abrir este debate en los 90, en la ley del VIH-Sida, etcétera, etcétera. Entonces creo que en ningún caso esto representa las palabras, o sea, el sentir del Partido por la Democracia. Por cierto, tenemos diferencias de tesis política, de énfasis, y creo que eso es lo que tenemos que discutir dentro de la alianza en un marco de fraternidad, y en ningún caso con este nivel de hostilidad y confrontación que se da cuando se habla de monos peludos, ¿no? Sí. Que es algo que tampoco se entiende muy bien. Hoy día la ministra Toá, también militante del PPD, decía que le parecía bastante cruel que se pusiera una dicotomía entre una agenda para las mayorías, de la cual también son parte las diversidades sexuales. O sea, si se acaban las AFP, celebran los heteros y las diversidades sexuales, ¿no? Entonces, la ministra decía que le parecía cruel hacer esta dicotomía, y yo creo que es lamentable también que el aporte de la ministra Toá, por ejemplo, o otros ministros del PP, se vea empañado por estas polémicas y estos dichos destemplados de la presidenta del partido. Bien, diputada, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Un gusto, Fresia. Estamos ahí atentas a cualquier cosa. Un abrazo a quienes nos escucharon. Igualmente, que tenga buena semana.